Capítulo 5. Los alimentos. Si la próxima revolución ha de ser una revolución social, se distinguirá de los anteriores levantamientos no solo por sus fines, sino también por sus procedimientos. Nuevos fines requieren nuevos métodos. Los tres grandes movimientos populares que tuvieron lugar en Francia desde hace un siglo difieren entre sí en muchos aspectos, y sin embargo tienen todos un rasgo común. El pueblo combate para derribar al antiguo régimen y derrama su sangre preciosa. Después de haberse sacudido el yugo, vuelve a la sombra. Un gobierno compuesto de hombres más o menos honrados se constituye y se encarga de organizar la República en 1793, el trabajo en 1848 y la Comuna Libre en 1871. Imbuido de ideas jacobinas, este gobierno se preocupa ante todo de las cuestiones políticas. Reorganización de las máquinas de poder, depuración de la administración, separación de la Iglesia y el Estado, libertades cívicas y así sucesivamente. Es verdad que los clubes obreros vigilan a los nuevos gobernantes y que frecuentemente les imponen sus ideas. Pero aun en estos clubes, ya sean los oradores burgueses o trabajadores, siempre es la idea burguesa la que domina. Se habla mucho de cuestiones políticas, pero se olvida la cuestión del pan. Grandes ideas se originaron en estas épocas, ideas que han conmovido al mundo. Las palabras que fueron pronunciadas un siglo atrás aún hacen acelerar los latidos de nuestros corazones. Pero el pan faltaba en los suburbios. En cuanto estalló la revolución, el trabajo, inevitablemente, se suspendió. Se detuvo la circulación de los productos, se escondieron los capitales. El patrón no tenía nada que temer en estas épocas, si es que no especulaba con la miseria, vivía de sus rentas. Pero el asalariado se veía reducido a vivir al día. La escasez se anunciaba. Aparecía la miseria, una miseria como no se había apenas visto bajo el antiguo régimen. Son los girondinos quienes nos hambrean, se dijo por los arrabales en 1793. Y se guillotinó a los girondinos. Se dieron plenos poderes a la montaña, a la Comuna de París. Efectivamente, la Comuna se ocupó del pan. Desplegó esfuerzos heroicos para alimentar a París. El Lyon, Fouché y Collot d'Herbois crearon los graneros de la abundancia, pero para llenarlos se disponían de cantidades ínfimas de granos. Las municipalidades se esforzaban para conseguir trigo. Se colgó a los panaderos que acaparaban la harina y el pan siguió faltando. Entonces la emprendieron con los realistas, guillotinando a 12, 15 diariamente, a criadas y duquesas, sobre todo a las criadas, porque las duquesas estaban en Coblenza. Pero aunque hubieran guillotinado a 100 duques y vizcondes cada 24 horas, nada habría cambiado. La miseria iba en aumento, puesto que era preciso siempre cobrar un salario para vivir, y el salario no aparecía. ¿En qué podían influir 1000 cadáveres más o menos? Entonces el pueblo comenzaba a cansarse. «¡Qué bien va la revolución!», susurraba el reaccionario al oído del trabajador. «Nunca han sido tan miserables como ahora». Y poco a poco el rico se tranquilizaba, salía de su escondite, provocaba a los desarrapados con su ostentación, se travestía en petimetre y decía a los trabajadores: «Vamos, basta de tonterías, ¿qué han ganado con la revolución? Ya es hora de acabar con ella». Y con el corazón oprimido, al borde de su paciencia, el revolucionario llegaba a decirse: «La revolución otra vez perdida». Se volvía a su cuartucho y caía en la inacción. Entonces la reacción volvía a aparecer y a alardear altivamente, realizando su golpe de estado. Muerta la revolución, ya no les quedaba más que pisotear su cadáver. Y lo pisoteaba. Se derramaban raudales de sangre. El terror blanco segaba cabezas, poblaba las cárceles, en tanto las orgías de la AMPA de alto nivel retomaban su curso. He aquí la imagen de todas nuestras revoluciones. En 1848, el trabajador parisino donaba 3 meses de miseria al servicio de la República, y al cabo de los 3 meses, no pudiendo ya más, hacía un postrer esfuerzo desesperado, esfuerzo que era ahogado por las matanzas.
En 1871 moría la comuna por falta de combatientes. No había olvidado decretar la separación de la Iglesia y el Estado, pero no fue sino muy tarde cuando pensó en asegurar el pan para todos. Y en París se vieron a Petimetres provocando a los federados, diciéndoles: «Imbéciles, háganse matar por 30 monedas, mientras nosotros nos vamos de comilón al restaurante de moda». Se comprendió el error en los últimos días. Se hicieron ollas populares, pero era demasiado tarde. Los versalleses estaban ya dentro de las murallas. «¡Pan! La revolución necesita pan!». Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de manera tal que, desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan de salvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. La idea burguesa fue la de discursear acerca de los grandes principios, o mejor dicho, acerca de las grandes mentiras. La idea popular será el asegurar el pan para todos, y mientras que burgueses y trabajadores aburguesados jugarán a ser grandes hombres en sus largas charlas, mientras la gente práctica discutirá interminablemente acerca de las formas de gobierno, nosotros, los utopistas, deberemos ocuparnos del pan cotidiano. Tenemos la audacia de afirmar que cada uno debe y puede comer tanto como necesita, que es por medio del pan para todos que vencerá la revolución. Nosotros somos los utopistas, ya se sabe. En efecto, somos tan utopistas que llevamos nuestra utopía hasta creer que la revolución deberá y podrá garantizar a todos el alojamiento, el vestido y el pan, lo que disgusta enormemente a los burgueses rojos o azules, porque saben perfectamente que un pueblo que comiera satisfactoriamente sería muy difícil de dominar. Pues bien, nosotros persistimos en este propósito. Es preciso asegurar el pan al pueblo sublevado. Es menester que la cuestión del pan prive sobre todas las demás. Si se resuelve en interés del pueblo, la revolución estará bien encaminada. Porque para resolver la cuestión de los alimentos hay que aceptar un principio de igualdad que se impondrá por encima de cualquier otra solución. Es seguro que la próxima revolución, igual en esto a la de 1848, estallará en medio de una formidable crisis industrial. Desde hace una docena de años nos encontramos en plena efervescencia y la situación no puede más que agravarse. Todo contribuye a ello. La competencia de jóvenes naciones que entran en disputa para conquistar los antiguos mercados. Las guerras, los impuestos siempre crecientes, las deudas de los estados, lo inseguro del mañana, las grandes empresas lejanas. Millones de trabajadores en Europa se encuentran desocupados en estos momentos. Peor será cuando haya estallado la revolución y se haya propagado como el fuego en un reguero de pólvora. El número de obreros sin trabajo se duplicará en cuanto se levanten las barricadas en Europa y en los Estados Unidos. ¿Qué se va a hacer para asegurar el pan a esa muchedumbre? No sabemos bien si la gente que se autodenomina práctica se formuló alguna vez esta pregunta con toda su crudeza. Pero lo que sí sabemos es que ellos quieren mantener el salariado. Sabemos que han de preconizar los talleres nacionales y los trabajos públicos para dar pan a los desocupados. Ya que se abrieron talleres en 1789 y 93, ya que se recurrió al mismo medio en 1848, ya que Napoleón III consiguió durante 18 años contentar al proletariado parisiense, dándole trabajos que le cuestan hoy a París su deuda de 2 millones y su impuesto municipal de 90 francos por cabeza, ya que este excelente medio de domar la bestia se empleaba en Roma y hasta en Egipto hace 4000 años, ya que déspotas, reyes y emperadores han arrojado siempre un pedazo de pan al pueblo para tener siempre de recoger al látigo, es natural que las gentes prácticas preconicen este método de perpetuar el salario. ¿Para qué romperse la cabeza cuando se dispone del método ensayado por los faraones de Egipto? Y bien, si la revolución tuviese la desgracia de seguir ese camino, estaría perdida.
Cuando el 27 de febrero de 1848 se abrieron los talleres nacionales, los obreros sin trabajo no eran, en París, más que 8.000. 15 días después eran ya casi 49.000. Bien pronto iban a ser 100.000, sin contar los que acudían de las provincias. Pero en aquella época, la industria y el comercio no ocupaban en Francia ni la mitad de los brazos que ocupan hoy. Y se sabe que en tiempo de revolución, lo que más sufre es el intercambio comercial y la industria. Basta pensar solo en el número de obreros que trabajan directa o indirectamente para la exportación, en el número de brazos empleados en las industrias de lujo, que tienen por clientela a la minoría burguesa. La revolución en Europa significa el cierre inmediato de la mitad de las fábricas e industrias. Son millones de trabajadores arrojados a la calle junto con sus familias. Y en esta situación verdaderamente terrible, la que se trataría de remediar con talleres nacionales, es decir, con nuevas industrias creadas para la ocasión para ocupar a desocupados. Es evidente, como ya dijo Proudhon, que el menor ataque a la propiedad traerá aparejado la compleja desorganización de todo el régimen basado en la empresa privada y el salariado. La sociedad misma se verá obligada a tomar en sus manos el conjunto de la producción y reorganizarla según las necesidades del conjunto de la población. Pero, como esta reorganización no es posible en un día ni en un mes, como exige cierto periodo de adaptación, durante el cual millones de hombres se verán privados de medios de existencia, ¿qué hacer? En estas condiciones no hay más que una solución verdaderamente práctica, y es la de reconocer lo inmenso de la tarea que se impone, y en vez de buscar remendar una situación que se habrá hecho insostenible, proceder a reorganizar la producción según los nuevos principios. En nuestra opinión, será necesario para actuar en forma práctica que el pueblo tome inmediatamente posesión de todos los alimentos que haya en las comunas insurrectas. Los inventaríe y proceda de forma tal que, sin derrochar nada, todos aprovechen los recursos acumulados para atravesar el periodo de crisis. Y durante ese tiempo habrá que ponerse de acuerdo con los obreros fabriles, ofreciéndoles las materias primas que les falten y garantizándoles la existencia durante algunos meses, a fin que produzcan lo que necesita el cultivador. No olvidemos que si Francia teje las sedas para los banqueros alemanes y las emperatrices de Rusia y de las Islas Sandwich, que si París hace maravillosas chucherías para los ricos del mundo entero, 2/3 de los campesinos franceses carecen de lámparas para iluminarse y de los instrumentos mecánicos necesarios para la agricultura actual. Y por último, valorizar las tierras improductivas que no faltan y mejorar las que no producen ni la cuarta, ni siquiera la 10ª parte de lo que producirán cuando estén sometidas al cultivo intensivo hortícola y de jardinería. Es la única solución práctica que somos capaces de entrever y, sé lo que se lo quiera o no, se impondrá por la fuerza de las cosas. El rasgo predominante, distintivo, del sistema capitalista actual es el salario. Un hombre o un grupo de hombres, poseyendo el capital necesario, montan una empresa industrial. Se encargan de abastecer al taller o a la fábrica de las materias primas, de organizar la producción, de vender los productos manufacturados, de pagar a los obreros un salario fijo. Finalmente se embolsan la plusvalía o los beneficios, con el pretexto de resarcirse del gerenciamiento, del riesgo que han corrido, de las oscilaciones de precios que tiene la mercancía en el mercado. He aquí, en pocas palabras, todo el sistema del salariado. Para salvar este sistema, los actuales detentadores del capital estarían dispuestos a hacer ciertas concesiones. Por ejemplo, compartir una parte de los beneficios con los trabajadores o establecer una escala de salarios que les obligue a elevarlos en relación con el aumento de ganancias. En una palabra, consentirían en hacer ciertos sacrificios con tal de que se les dejase el derecho de gerenciar la industria y de retener una parte suplementaria de los beneficios antes de proceder a su distribución. El colectivismo, según sabemos, introduce importantes modificaciones en ese régimen, pero sin dejar de mantener el salario. Solo que es el Estado, es decir, el gobierno representativo, nacional o comunal, el que sustituye al patrón.
Son los representantes de la nación o de la comuna y sus delegados o sus funcionarios quienes devienen en gerentes de la industria. Son ellos quienes